Estimados estudiantes, hoy vamos a seguir, ¿cierto?, con el tema de las poblaciones, con la ecología de poblaciones, con la estructura y las dinámicas, para que podamos, ¿cierto?, hacer un análisis crítico de cómo estas, ¿cierto?, son importantes para nuestro ecosistema. Entonces, vamos a partir, ¿cierto?, con algunas características de la población. Vamos a tener características que son estructurales, como por ejemplo el número de individuos, a través de la abundancia y la densidad, la biomasa, la proporción de edades y de clases diamétricas, ¿cierto? La proporción de sexo, la distribución horizontal, ¿cierto? Que la vamos a ver un poquito más adelante. Y las dinámicas, como las curvas de crecimiento, los índices de crecimiento, las tasas de natalidad, ¿cierto? Las migraciones, qué sé yo, que estuvimos, ¿cierto?, viéndolas en la clase online y que hoy, ¿cierto?, las vamos a ver con un poquito más de detalle y las vamos a tratar de aplicar en una actividad muy entretenida y que les va a gustar. Así que dentro de las características estructurales, ¿cierto? Como ya dijimos, está la abundancia, que corresponde al número de individuos, la densidad, número de individuos, ¿cierto? Dividido por la superficie o de donde habitan, ¿cierto? La proporción de edades, que se refiere, ¿cierto?, a la cantidad en número o peso de individuos de cada edad, ¿cierto? Recuerden que cuando las poblaciones a veces son muy pequeñas, no contamos individuos, sino que contamos el peso. Entonces, por ejemplo, nosotros lo dividimos en intervalos de edades de 1 a 5 años, de 5 a 10 años, qué sé yo, y ahí, ¿cierto?, va a ir cuántos individuos hay en cada intervalo o en cada clase de edad. La proporción de sexo, ¿cierto?, tiene que ver con el número de individuos de sexo en cada población, o sea, tanto machos como hembras. Ahora, esa proporción de sexo a veces es difícil de calcularla porque hay algunos retos, ¿cierto? Como por ejemplo el hermafrodismo. ¿Cómo lo hacemos, por ejemplo, con los caracoles, que son macho y hembra al mismo tiempo? La similitud morfológica entre machos y hembras, como por ejemplo, ¿cierto?, estos loritos que vemos acá, o con las gaviotas. ¿Cómo sabemos cuál gaviota es macho y cuál gaviota es hembra si son exactamente iguales, ¿cierto? Las inversiones de sexo espontáneas. Hay peces, ¿cierto? Fíjense acá que machos y hembras se distinguen muy bien, pero cuando hay muchas hembras y pocos machos, algunas hembras se convierten en machos, ¿cierto? O viceversa, esto también puede ocurrir en las ranas. Entonces, ¿cómo lo hacemos ahí? ¿Cierto? Es más complejo de evidenciar. En cambio, ¿cierto? Cuando hay un dimorfismo sexual, cuando el macho es evidentemente distinto que la hembra, es mucho más fácil de estudiarlo. ¿Ok? Así que esos serían algunos de los retos que podríamos o dificultades que podríamos tener para determinar la proporción de sexo. Y con respecto, ¿cierto?, a la proporción de edades y de sexo, nosotros podemos generar estas pirámides despoblacionales, que como pueden ver acá, tenemos una pirámide que está hecha a base de las clases de edad, los intervalos, ¿cierto?, de edades, y además identifican a los machos y las hembras y los diferenciamos. Por lo tanto, acá podemos, ¿cierto?, resumir la información o graficarla en base a estos dos parámetros distintos y que quedan, ¿cierto?, de esta manera. Y también, ¿cierto?, si no tenemos la proporción de sexo, no pasa nada, podemos hacerlo igual, ¿cierto?, con las clases de edad. Y de acuerdo a esto, se supone que vamos a tener tres tipos de pirámide. Tenemos esta pirámide acá, que tiene forma piramidal, valga la redundancia, la pirámide en forma de campana y la que tiene forma de UMA. Entonces, esta que está acá corresponde, ¿cierto?, a una pirámide donde la población está en crecimiento. O sea, hay mayor cantidad de infantes, o sea, se producen muchos niños o muchos juveniles, ¿cierto? Y la cantidad de individuos va disminuyendo hacia las edades mayores. En cambio, ¿cierto? Esta que tenemos acá con forma de campana son poblaciones que son estables, ¿cierto? Donde el número de individuos adultos es similar, ¿cierto?, a la de juveniles, los que van naciendo, ¿cierto? Y luego va lentamente disminuyendo la cantidad hacia la edad máxima de la población. Y la forma de UMA, ¿cierto?, es cuando la población está decreciendo.
Fíjense que existe menos producción de nuevos individuos, hay pocos, ¿cierto? Niños o pocos infantes y hay más cantidad de adultos, ¿cierto? Que ya están en la parte menos reproductiva. Por lo tanto, ¿cierto? Se nota que después, ¿cierto? La población o esta pirámide puede ir disminuyendo. Por lo tanto, cada vez se van a producir menos descendientes, menos niños y esta población puede ir en decadencia y puede desaparecer. Así que es importante ahí que con estos datos que nosotros obtenemos podemos fácilmente, ¿cierto?, evidenciar el tipo de pirámide que tenemos. Y es importante saber cuántos machos y cuántas hembras hay, porque, ¿cierto? Si hay menos cantidad de machos que de hembras, no pasa nada, ¿cierto? Ahí los machos se pueden reproducir con más hembras, pero si hay menos hembras que machos, ahí, ¿cierto? La población tiende a disminuir más porque las hembras, ¿cierto? Eh, tienen menos hijos. Entonces, súper importante eso. Y otro parámetro importante para poder distinguir, ¿cierto?, la dinámica de las poblaciones, también las estructuras, tiene que ver con la distribución o los patrones espaciales. Entonces, fíjense acá que tenemos tres tipos de distribución. Una que es aleatoria al azar, ¿cierto?, que está relacionada, ¿cierto?, cuando el ambiente es homogéneo, hay disponibilidad de alimentos y de recursos en todos los lugares de la misma manera. Y esto es súper difícil de ver en la naturaleza. La distribución uniforme, ¿cierto?, cuando la competencia es muy alta, es muy aguda, ¿cierto? Por lo tanto, se mantienen uniformemente distribuidos para que cada uno, ¿cierto?, obtenga los elementos necesarios para poder sobrevivir. Esto se da, ¿cierto?, en las plantas del desierto, semidesierto, porque al haber tan pocos recursos, necesitan un espacio importante para poder desarrollarse. Y la tercera, que es el agregado, es la más común en la naturaleza, que es así, ¿cierto? Porque la distribución de los recursos es desigual, es heterogénea, por lo tanto se van a ir agrupando en pequeñas, ¿cierto?, cúmulos los individuos. Así que esto es lo más común de ver en la naturaleza. Esto lo podemos ver en los desiertos o en las plantaciones que son hechas por los hombres, ya que los distribuimos de manera bastante homogénea para que todas crezcan y todas se desarrollen con los nutrientes necesarios. Y con respecto a un elemento que es súper importante, tiene que ver, ¿cierto?, con el crecimiento de las poblaciones, ¿ya? Y para poder estudiar la dinámica de las poblaciones, cómo van creciendo, cómo van disminuyendo, cómo se van desarrollando a través del tiempo, nosotros, ¿cierto?, podemos hacer un estudio y desarrollar estas curvas de crecimiento y existen dos tipos de estas curvas. Una que tiene forma de J, ¿cierto?, que es exponencial, ¿cierto? Y tenemos una con curva de S que es logístico. Entonces, la que tenemos acá, que es exponencial, tiene, ¿cierto?, una progresión geométrica donde el aumento, ¿cierto?, es bastante constante en la población, ¿ya? Esta, ¿cierto?, se parece mucho a la del coronavirus que tenemos en la actualidad, ¿cierto? Bueno, esta, ¿cierto?, es un tipo de curva J, porque fíjense cómo, ¿cierto?, van aumentando, no sé, de 50 en 50% y va, ¿cierto?, produciendo un aumento drástico hasta llegar al pico. Y luego, ¿cierto? Tenemos esta que está acá, que es la de tipo logística, ¿cierto? Que es la más normal que se va a dar aquí en la naturaleza, que tiene que ver, ¿cierto? Donde hay una fase de crecimiento bastante parecida a esta, que sería la parte inicial, y luego, ¿cierto? Aumenta, empieza a acelerar el crecimiento y llega un momento donde desacelera y se mantiene relativamente estable porque el número de nacimientos y el número de muertes o el número de ingresos y de egresos se mantiene más o menos estable, ¿ya? Y eso permite que no haya, ¿cierto?, un agotamiento de los recursos que se puedan necesitar en ese momento. Entonces, para poder generar estas curvas de crecimiento y poder estudiar la dinámica de las poblaciones, nosotros utilizamos la tabla de vida que lo vimos en la clase, por lo tanto no se las voy a explicar con tanto detalle ahora. En esta parte, ¿cierto? Ponemos las clases de edad, ¿cierto? Los intervalos de edades para no tener que hacerlo de uno en uno.
El número de individuos, ¿cierto? La proporción de sobrevivientes, la probabilidad de supervivencia. Fíjense que, por ejemplo, ¿cómo yo analizo esta información? Quiere decir que la probabilidad de supervivencia es del 98%. O sea, acá, ¿cierto? Los que pasan de esta edad a esta son prácticamente todos. O sea, hay muy poca muerte. En cambio, ¿cierto? En esta parte, que sería de 0 a 2 años, hay menor probabilidad de supervivencia y solamente son el 25% aproximadamente. El número de muertos, ¿cierto? La tasa de mortalidad. Acá fíjense que la tasa de mortalidad es del 75%, o sea, muy alta. Y acá, ¿cierto? Es del 0,1%, o sea, en esta edad casi no mueren individuos. Y la potencia de muerte, ¿cierto? ¿Qué tantos muertos se van a obtener en cada una de esas estaciones? Entonces, es importantísimo para poder entender cómo va la dinámica de las poblaciones. Y en base a esos resultados, ¿cierto? Y utilizando estos dos datos que tenemos acá, ¿cierto? O también la podríamos generar con estas que tenemos acá, ¿cierto? O con esto, nosotros podemos generar las curvas de supervivencia. Y tenemos tres tipos, la 1, la 2 y la 3. La 1, ¿cierto? Es cuando hay una alta probabilidad de supervivencia, la mayoría de los individuos, ¿cierto? Sobrevive en casi toda la edad y llegan a su máximo fisiológico. Eso quiere decir que son capaces de llegar a la vejez. Y por eso es cierto que después mueren drásticamente porque llegan al máximo de la edad que podrían llegar. La número 2, ¿cierto? Que es teórica porque prácticamente no se da en la naturaleza, es cuando las muertes, ¿cierto? Son proporcionales en cada una de las edades que se van a tener. En los periodos, ¿cierto? Son todos iguales. Y esta, es cierto que tenemos acá, la número 3, que es la más común en la naturaleza, es donde hay una alta mortalidad infantil, ¿cierto? Y por lo tanto, los individuos que van a sobrevivir son los menos, los que llegan a la edad adulta. Esto es lo más común en la naturaleza. Esto vendría siendo lo que tenemos en los humanos, ¿cierto? Y esto sería la mayoría de los animales y plantas. Y esto vendría siendo prácticamente teórico porque en ningún lado pasa que se mueren la misma cantidad de individuos en las mismas edades. Así que eso es teórico. Así que con esta información que yo les acabo de plantear, ustedes van a desarrollar la guía y luego, ¿cierto?, las vamos a analizar en las clases online. Así que espero que estén muy bien y nos vemos en una siguiente ocasión.